Bueno, entonces ahora sí, buenos días para todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo, nuestro tema sobre la respiración. Estábamos hablando de la respiración en las plantas. Habíamos visto algunas cosas. Nosotros hemos tenido, una sola clase en Zoom, ¿cierto? No hemos tenido en Zoom ninguna. No, ¿cierto? ¿Sí o no? No veo aquí anotado a 7:05. Listo, entonces vamos. El martes tuvimos una. Listo. Entonces vamos a mirar, a repasar lo que hemos visto, ¿cierto? Vamos aquí a compartir eh, este videíto que creo que nos ilustra un poquito sobre las plantas, lo que hemos visto, ¿vale? Listo, listo. Bueno. Para poder generar la energía que precisan, las células de los seres vivos necesitan tomar el oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono. Dentro de las células, en las mitocondrias, se queman los compuestos orgánicos con el oxígeno y se obtiene dióxido de carbono, agua y, lo más importante, la energía necesaria para el funcionamiento celular. Las plantas tienen la facultad de fabricar, mediante la fotosíntesis, unos compuestos orgánicos llamados hidratos de carbono y un gas llamado oxígeno. En estos procesos es imprescindible la participación de la energía lumínica del Sol, el dióxido de carbono y el agua. Como producto final, además de los hidratos de carbono, se libera oxígeno. Durante la noche, se hace evidente que también las plantas respiran, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Sin embargo, las plantas producen mucho más oxígeno que el que consumen. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos, que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases. Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar
llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración. También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. Bueno, listo. Entonces estábamos terminando lo de las plantas. Ahí lo vemos cómo es la respiración y una pequeña introducción a la respiración en los animales, que es nuestro siguiente tema. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora mirando un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas, a ver cómo nos va, ¿cierto? Si estamos bien ya empapados del tema, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la función de la respiración a nivel celular? Entonces, conseguir energía, ¿cierto? Vamos a esperar un poco. ¿Me oyen entrecortados? Sí. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, en las bacterias ocurre la respiración celular en el citoplasma porque no tienen mitocondrias. En los demás organismos, la respiración ocurre en la mitocondria de cada célula. Listo. Bueno, el proceso químico se realiza o consiste en la descomposición de un carbohidrato, que es la glucosa, ¿cierto? Se oxida por acción de un elemento o de una sustancia química que hace las veces de aceptor de electrones, quita los electrones a la sustancia para liberar la energía, ¿sí? En el caso nuestro, el aceptor de electrones es el oxígeno. En todos los que tienen respiración anaeróbica es el oxígeno. ¿Listo? Las bacterias realizan respiración aerobia y algunas anaerobias.
En el caso nuestro es aerobia, pero cuando hacemos ejercicio, demasiado ejercicio, estamos muy cansados, las células del músculo no tienen energía y entonces empieza a hacer fermentación, no toma oxígeno, sino toma otra sustancia, dióxido de carbono, otras sustancias, y forma como desecho ácido láctico, que es el que nos hace dar calambres y nos hace doler el músculo, ¿sí? Entonces, bueno, luego de que pasa ese ejercicio, el músculo vuelve a seguir, las células del músculo vuelve a seguir respirando de manera aerobia. ¿Dónde se realiza? En la mitocondria, ¿listo? Bueno, aquí, Dios mío, entran tardecito, me va a tocar cerrar la puerta. Bueno, listo. Durante el proceso de respiración, la energía contenida en la glucosa pasa a la célula y se convierte, se guarda en una sustancia llamada ATP, que es el trifosfato de adenosín o adenosín trifosfato. Esa energía la utiliza la célula para hacer sus funciones. Bueno, entonces, ya decíamos que las bacterias no tienen mitocondria, sino que realizan su proceso de respiración en el citoplasma. Recuerden que son células procariotas. La respiración es un proceso relacionado con la obtención de energía porque es que ese es el objetivo de la respiración, descomponer la glucosa para liberar la energía, ¿no? Por eso es un proceso vital. Vamos a hacer este ejercicio que luego ustedes lo van a hacer allá en sus casitas. Yo voy a hacer una preguntita y ustedes me van a responder. Hoy siguen entrando aquí. Vamos a, claro que es chévere que entren, pero no tarde. Bueno, entonces vamos a comparar el proceso anaeróbico con el proceso aeróbico. ¿Quién me recuerda qué es el anaeróbico? ¿En qué consiste? Anaeróbico. ¿En donde se respira sin la presencia de oxígeno? Perfecto, Paula. Estoy tomando nota de lo que ustedes me contestan, la participación, porque me siento como sola, triste aquí, sin que me contesten, ni me hablen, ni nada. Entonces es chévere que pregunten, que interrumpan para que volvamos a explicar, me contesten así, y así sabemos si están entendiendo o no. Muy bien, Paula. Listo, entonces vamos a marcar con una X donde corresponda. Listo, yo hago la pregunta y el que quiera responder dice Cristian y de una vez responde, ¿vale? O dice Dana, o dice Paula, o dice, bueno, listo. Entonces vamos a marcar con Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bueno, entonces hay que marcar si es anaeróbica, si es aeróbica o si es las dos, puede ser, ¿no? Es común en todos los seres vivos. Diego, profe, Diego, aeróbica. aeróbica, muy bien. Diego, muy bien. Listo. ¡Ay, se me fue por aquí! Vamos a, listo. Aeróbica, muy bien. Bueno, la otra pregunta, ¿es la que realiza la célula en presencia de oxígeno? Profe, Juan Manuel, Juan Manuel. aerobia. Aerobia, muy bien, aerobia. Es la que realiza la célula en ausencia de oxígeno. Profe, Profe, Karen. Karen. Sí. ¿Cuál es la respuesta en ausencia de oxígeno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Karen, ¿dónde está? En ausencia de oxígeno, ¿cuál es la respuesta? Anaerobia. Anaerobia, muy bien. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Anaerobia, ¿listo? Es un proceso biológico de reducción-oxidación.
está un poquito difícil. Reducción, pero a la vez también se oxida. Profe Cristian David. Cristian David. Aeróbica. Aeróbica, bueno, vamos, es anaeróbica, por eso te decía que es un poquito difícil. Anaeróbica porque ocurren las dos cosas. En la aeróbica solamente hay oxidación, ¿listo? Bueno, es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas. Diego Manrique, profe. Diego Aerobia. Manrico, aerobia, muy bien. Bueno, yo califico la participación. No importa si la respuesta está bien o está mal, la corregimos o no la corregimos, pero califico es la participación. ¿Listo? Bueno, las sustancias oxidantes como el sulfato, el nitrito, el dióxido de carbono u otra distinta está presente en este mecanismo. De este modo, la célula adquiere energía. Profe Juan Manuel. Diego Manrique, profe. Dana, a Profe ver, Juan dejemos a Manuel. Dana que no ha participado. Dana, Anaerobia. anaerobia, muy bien, porque no utiliza el oxígeno, sino utiliza el sulfato, el nitrito, el dióxido. Muy bien, Dana. Las moléculas orgánicas como la glucosa están presentes en este mecanismo. Diego Manrique, profe. Jessica Reactiva. Jessica, Aerobia. Reactiva. Jessica, por favor. Aerobia. Aerobia, muy bien, muy bien. Ocurre en el interior de la célula, en los organelos llamados mitocondrias. Profe Cristian Profe David. Juan Manuel. Cristian David, por favor. Aeróbica. Aeróbica, muy bien. Cristian David, muy bien. Bueno, listo. Ocurre en muchos microorganismos, por ejemplo, bacterias de la leche agria, levadura de la cerveza. Diego Manrique, profe. Diego Manrique, profe. Bueno, el primero que me conteste rapidito. Aerobia. Aerobia. Uy, uy, uy. A ver, uno. Charit, por favor. Cuando hacen las bacterias de la leche agria para hacer el yogur, el kumis o la levadura de la cerveza, ¿no? ¿Qué proceso hacen ellas? ¿Aerobia o anaerobia? Anaerobia, profe. Anaerobia, muy bien. ¿Quién me contestó? Dana. Dana, muy bien, Dana. No se preocupen, es como un poquito para participar y que vayan cogiendo como rapidez en esto. Ocurre en organismos superiores, por ejemplo, en una célula muscular, cuando al faltar el oxígeno se produce ácido láctico, el cual se acumula en los músculos, produciendo calor. Profe Juan Manuel. Profe Diego Juan Manuel Manrique. Rico, profe. Juan Manuel Rico, a ver. Anaerobia. Anaerobia. Nosotros hacemos anaerobia solo en esos casos. ¿Listo? Bueno, listo ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bueno, listo. Vamos a revisar entonces ahora. Decíamos que las plantas respiran. En el día ellas hacen fotosíntesis, pero también están respirando. En el día ellas hacen fotosíntesis y al hacer fotosíntesis fabrican el alimento, pero también están fabricando el oxígeno. Una parte de ese oxígeno lo botan al aire y otra parte lo utilizan ellas para respirar. Son todas pinchaditas porque ellas mismas hacen su oxígeno para poder respirar ellas, ¿no? Y el resto nos lo regalan a nosotros. Pero en la noche ellas ya no hacen fotosíntesis y entonces siguen respirando y tienen que tomar el oxígeno del medio ambiente, igual que nosotros. Por eso decíamos que no es bueno tener plantas en la habitación en la noche cuando es muy cerrado, porque ellas también están tomando oxígeno como nosotros y están botando dióxido de carbono igual que nosotros, entonces hay una competencia ahí en la respiración, ¿listo? ¿A través de qué estructuras? Tienen unos estomas en el en vez de las hojas, aquí están los estomas,
que son células muy pequeñas que tienen una abertura por donde entra y salen los gases, dióxido de carbono o el oxígeno. En la fotosíntesis, ellas toman el dióxido de carbono y el agua y forman la glucosa. Por eso la fotosíntesis es un proceso de formación de estructuras grandes y se llama como catabólico o anabólico. En pandillero, cuando salgo a la calle, el respeto es primero. Ah, ¿qué pasó? Por ahí hay alguien cantando, qué chévere. Es un proceso anabólico, porque de sustancias pequeñas como el dióxido de carbono, el agua, se forma una grande que es la glucosa. En cambio, la respiración es lo contrario, es un proceso catabólico. De una sustancia grande que es la glucosa, se forman dos pequeñas, que es el dióxido de carbono y el agua. La planta tiene los estomas en vez de las hojas, y algunas plantas que viven, por ejemplo, en el agua, tienen parte de sus estructuras dentro del agua, tienen lenticelas en los tallos y tienen neumatóforos en las raíces para ayudar a la respiración. Muy bien. Aquí están las plantas de las que les hablaba, que son los mangles. Ellos tienen lenticelas en el tallo y tienen neumatóforos en las raíces para ayudar a la respiración. Aquí vemos cómo la respiración y la fotosíntesis son dos procesos contrarios. Fotosíntesis es anabólico y la respiración es catabólico. ¿Listo? Aquí vemos en el día la fotosíntesis se hace en los cloroplastos y se produce el alimento. La respiración se hace en la mitocondria. Aquí tenemos la célula vegetal, cloroplasto, mitocondria. En la mitocondria se hace la respiración y se desdobla el alimento, se produce energía. ¿Listo? Por eso son contrarios. Bueno, diferencias entre fotosíntesis y respiración. ¿Quién me quiere ayudar aunque no se ve así como muy bien? Fotosíntesis, la primera, ¿quién lo quiere leer? Yo, Profe. El primero, el nombre, Jason, por ejemplo. Se realiza solo en plantas verdes. Muy bien. La respiración, Sergio, Joya. Es común en plantas y animales. Muy bien, entonces una diferencia. La fotosíntesis solo se realiza en plantas, en algas y en cianobacterias. En cambio, la respiración la realizan todos los seres vivos. Siguiente, Nicole Malambo. durante el proceso de fotosíntesis se forman compuestos que tienen mucha energía. Bueno, muy bien. Durante la fotosíntesis se forman compuestos que tienen energía. ¿Cuál es el compuesto principal que se forma? En la fotosíntesis, Oxígeno. oxígeno se forma, pero el que tiene energía, ¿cuál será? El ATP. El alimento de la planta, ¿cuál es? La mitocondria. No, la mitocondria es un organelo. El dióxido de carbono. La glucosa, profe. El dióxido de carbono. La glucosa. Durante el proceso de fotosíntesis se forma la glucosa y se forma oxígeno que se libera, pero la que tiene energía es la glucosa. ¿Listo? Bueno, por favor, Paula, ¿me lees aquí? Durante la respiración se Desdobla. desdobla la glucosa para desprender energía. Muy bien. Entonces, fotosíntesis se producen compuestos con energía como la glucosa. Y en la respiración se descompone la glucosa para liberar la energía. Por eso son contrarias. Muy bien. Seguimos, Juan Manuel.
La fotosíntesis, además de luz, utiliza H2O y dióxido de carbono para sintetizar la glucosa. Muy bien, entonces la fotosíntesis utiliza la luz solar, utiliza el agua y el dióxido de carbono para formar la glucosa. ¿Sí? Y por favor aquí, Jessica, ¿me lees acá? Durante la respiración se elimina el H2O y el CO2. ¿Qué son esas dos cosas? Oxígeno y dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2 y H2O, agua. Listo, muy bien. Entonces, durante la fotosíntesis se utiliza agua y dióxido de carbono y durante la respiración se elimina agua y dióxido de carbono. Fotosíntesis libera oxígeno y en la respiración consume el oxígeno. ¿Listo? Por eso son contrarias, repito. En la fotosíntesis se acumula energía y en la respiración se libera energía. ¿Listo? En la fotosíntesis se utilizan compuestos químicos sencillos, agua, dióxido de carbono, para formar la glucosa. Y en la respiración se utiliza la glucosa para formar dióxido de carbono y agua. Por eso son contrarios. Respiración es catabólica y fotosíntesis es anabólica. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio, luego les explico porque ya estamos aquí como casi terminando, ¿sí? Entonces les voy a enviar un trabajito que ustedes van a realizar, tienen que leer, no van a copiar nada, solamente leer el texto que les voy a enviar y responder en un cuadernito pregunta 1, pregunta 2 solamente y dar la respuesta. ¿Para qué? Porque en la próxima clase vamos a dar las respuestas aquí por Zoom, ustedes las van a dar y yo voy a calificar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, señor. Bueno, listo. Señora. Entonces, por ejemplo, identifica las estructuras que permiten el intercambio de gases en las plantas. Entonces, ¿cuál se encuentra en los tallos? ¿Cómo se llama? Es difícil el nombre, pero ¿alguien lo recuerda? Bueno, ¿y este cómo se llama? El que está en las hojas. La célula con el huequito, ¿cómo se llama? Que es la que tienen todas las plantas. Bueno, la que está en los tallos se llama lenticelas. La de las células pequeñitas con el huequito se llaman estomas. Por donde entran y salen los gases, también entra y sale el agua, ¿no? Y en las raíces están los neumatóforos. Por eso es importante que lean el texto que voy a enviar. Bueno, aquí entonces va a estar, por ejemplo, describa brevemente el proceso de fotosíntesis y cómo se comportan los estomas durante el día y durante la noche. Durante el día expulsan sobre todo oxígeno, ¿cierto? Y durante la noche están expulsando sobre todo dióxido de carbono, ¿listo? Bueno, entonces está claro, ¿no? Vamos a enviar ese trabajito para que ustedes lean y contesten las preguntitas. No tienen que copiar todo el texto, solamente leerlo muy bien y contestarme, dar las respuestas y las tienen ahí para que nuestra próxima clase, que es el lunes, demos la respuesta. Yo voy preguntando, ustedes me van contestando y voy calificando. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita, alguna cosa? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Algo que quieran saber sobre el tema que no les quedó claro? Lo leen y entonces me avisan si hay alguna duda sobre el tema para volver a explicar. ¿Listo? Estoy aquí tomando nota
de los que están. Es importante que nos conectemos, no nos dé pereza, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad, aprovechémosla. Mire que hay compañeros que no tienen esa posibilidad. Bueno, esto se va a acabar en cualquier momento. Nos veremos el lunes a las 7:30 por Zoom. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Me encantó verlos, oírlos y que estén muy bien. Que se cuiden mucho, ¿no? Chao, chao. Algunos no me hablaron. Chao, Chao, profe. chao. Chao, chao, chao. Se cuidan mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta Alguna luego. pregunta me la hacen saber. Chao, chao.